Muy buenas familia merengue. En este vídeo tenemos una tremenda noticia sobre nuestro amado club. Pero antes, dale al me gusta y suscríbete al canal para saber todo sobre el Madrid. Lo que se está preparando en los despachos del Bernabéu no es un simple fichaje. Es una decisión que puede alterar el equilibrio interno del Real Madrid. Es una operación que nace del ruido, no del silencio. Y es, sobre todo, una historia que no se está contando completa. Porque mientras la versión oficial habla de planificación, de visión de futuro y de ambición intacta, la realidad apunta a otra cosa. Apunta a presión. Apunta a urgencia. Apunta a un club que se ha visto obligado a reaccionar. Michael Olise aparece en el centro del relato como la gran solución. Como el nombre capaz de apagar los silbidos. Como el fichaje que debe devolver el control emocional a una institución acostumbrada a dominar incluso cuando pierde. Pero este movimiento no nace de la calma. Nace del conflicto. La pitada en el Bernabéu no fue un accidente. La pañolada no fue un exceso aislado. Fue un mensaje directo. Un aviso interno. Una señal de ruptura entre grada y despacho. Y Florentino Pérez lo entendió al instante. Cuando el presidente del Real Madrid siente que el relato se le escapa, no espera. Actúa. Golpea el mercado. Impone un nombre. Reescribe la conversación. Ahí es donde entra Michael Olise. El problema no es el futbolista. El problema es lo que representa. Y el momento en el que llega a escena. Porque Olise no es una necesidad deportiva evidente. Es una respuesta política. Una maniobra de poder. Un intento de recuperar autoridad a través del impacto. En Valdebebas se insiste en que el fichaje está meditado. Que responde a un análisis profundo. Que encaja en la evolución natural del proyecto. Pero puertas adentro, la lectura es otra. El Real Madrid siente que ya no intimida como antes. Siente que su hegemonía simbólica se ha erosionado. Siente que otros proyectos empiezan a resultar más atractivos para jugadores jóvenes que buscan algo más que un escudo pesado. Y eso genera nervios. Michael Olise viene de brillar en el Bayern de Múnich. Eso es incuestionable. Números altos. Influencia constante. Capacidad real para decidir partidos. Pero el contexto alemán no es el contexto del Bernabéu. Y ese matiz cambia toda la ecuación. En Múnich, Olise creció dentro de una estructura clara. Roles definidos. Jerarquías estables. Paciencia institucional. En Madrid, la exigencia es inmediata. El precio no se negocia. El rendimiento se exige desde el primer minuto. Y el error no tiene margen. 180 millones de euros no compran solo talento. Compran dependencia. Compran presión diaria. Compran una obligación constante de justificar la inversión. Y ahí aparece el verdadero conflicto. ¿Está el Real Madrid preparado para reorganizar su ataque alrededor de Olise? ¿O espera que Olise se adapte a un ecosistema ya saturado de nombres, egos y jerarquías? Porque el vestuario blanco no es un espacio neutro. Es un territorio de poder. Cada llegada altera equilibrios. Cada apuesta grande genera víctimas colaterales. Y esta no sería la excepción. El cuerpo técnico lo sabe. La dirección deportiva lo intuye. Algunos jugadores lo sienten. Pero nadie lo dice en público. La prensa tradicional repite el mismo guión. Fichaje galáctico. Golpe de autoridad. Mensaje al mercado. Pocas voces se atreven a señalar lo evidente. Este fichaje no responde a una carencia clara. Responde a una herida abierta. El Real Madrid no está cómodo con el momento que vive. No se siente tan superior como antes. Y cuando eso ocurre, el club suele sobrereaccionar. Mientras tanto, el rival observa. El Barcelona, con menos ruido y más coherencia, ha reconstruido una identidad reconocible. Ha vuelto a ser un proyecto. Ha vuelto a ser una idea. Y esa comparación incomoda. Porque hoy, muchos jugadores miran al Barcelona y ven contexto. Miran al Real Madrid y ven exigencia sin red. Michael Olise no es ajeno a eso. Y en los círculos cercanos al futbolista hay una percepción clara. El estilo importa. El rol importa. El proyecto importa. Eso no encaja con la narrativa que se quiere imponer desde Madrid. Aquí no se trata solo de fichar a Olise. Se trata de lo que ocurre después. De cómo se gestiona la expectativa. De cómo se asume el riesgo. Porque si Olise rinde, será celebrado como salvador. Y si no rinde, será señalado como símbolo de un error estructural. No hay término medio. Y esta historia, todavía, no ha mostrado su parte más delicada. La que afecta al vestuario.
La que afecta al futuro inmediato. La que puede marcar un antes y un después. Quédate hasta el final del vídeo. Dale like si este análisis te está aportando algo diferente. Suscríbete al canal para no perderte los próximos capítulos de esta historia. Porque lo que viene es todavía más incómodo para el Real Madrid. La operación Michael Olise no solo tensiona el presente del Real Madrid. Empieza a comprometer su futuro inmediato. Porque cuando un club decide invertir 180 millones de euros en un solo jugador, deja de hablar de oportunidad y empieza a hablar de dependencia. Dependencia deportiva. Dependencia institucional. Dependencia emocional. Y esa es una línea peligrosa. Florentino Pérez ha construido su poder entendiendo los tiempos del fútbol mejor que nadie. Pero incluso los dirigentes más experimentados cometen errores cuando confunden control con urgencia. Este movimiento no nace desde la estabilidad. Nace desde el miedo a perder el control del relato. El relato de la superioridad. El relato de la autoridad. El relato de que el Real Madrid siempre va un paso por delante. Hoy ese relato está en discusión. Porque el problema no es solo cuánto cuesta Michael Olise. El problema es todo lo que obliga a mover a su alrededor. Un fichaje de este calibre exige titularidad constante. Exige protagonismo. Exige un proyecto adaptado a él. ¿Está dispuesto el Real Madrid a sacrificar automatismos ya construidos? ¿Está dispuesto a alterar jerarquías internas consolidadas? ¿O espera que el vestuario absorba el impacto sin fricciones? La historia reciente del club demuestra que eso rara vez ocurre sin consecuencias. Cada gran fichaje ha dejado cicatrices internas. Jugadores desplazados. Roles diluidos. Conflictos silenciosos que solo se hacen visibles cuando los resultados no acompañan. Y aquí aparece el verdadero villano de esta historia. No es Michael Olise. No es el Bayern de Múnich. Es el sistema de decisiones reactivas. Un sistema que responde más al ruido del entorno que a la coherencia del proyecto. La pitada en el Bernabéu no pedía un nombre. Pedía respuestas. Pedía identidad. Pedía claridad. Pero el Real Madrid ha decidido responder con impacto mediático. Mientras tanto, el contraste con el rival es cada vez más evidente. El Barcelona atraviesa dificultades. Sí. Pero ha definido una línea. Ha asumido errores. Ha apostado por una idea reconocible. Eso genera algo que no se compra con dinero. Confianza. Los jugadores saben a qué van cuando miran al Barcelona. Saben qué se espera de ellos. Saben qué rol tendrán dentro del colectivo. En el Real Madrid, hoy, la pregunta sigue abierta. Michael Olise llegaría a un entorno donde cada semana se discute el proyecto. Donde cada tropiezo reabre debates estructurales. Donde la paciencia es un recurso escaso. Y esa presión no siempre potencia el talento. A veces lo bloquea. Además, el impacto financiero no es menor. 180 millones condicionan ventanas futuras. Limitan margen de maniobra. Obligan a acertar en todo lo demás. Un error aquí no sería solo deportivo. Sería estratégico. Por eso, dentro del club, hay voces que no están tan convencidas como se pretende mostrar. Voces que entienden el talento de Olise, pero dudan del contexto. Voces que temen que el fichaje se convierta en una carga si los resultados no llegan de inmediato. Pero esas voces no salen en rueda de prensa. No aparecen en los titulares. No interesan al relato oficial. Lo que interesa es vender seguridad. Vender control. Vender grandeza. Aunque por dentro el escenario sea mucho más frágil. Y mientras tanto, el Barcelona observa cómo el Real Madrid vuelve a entrar en una lógica conocida. La de responder al entorno con fichajes descomunales. La de intentar ganar el relato antes de ganar el juego. Esa diferencia de enfoques marca ciclos. Y los ciclos, en el fútbol, siempre terminan. Michael Olise puede convertirse en una estrella en Madrid. Nadie lo descarta. Pero también puede convertirse en el símbolo de una decisión tomada desde la presión y no desde la convicción. Y ahí es donde esta historia se vuelve realmente peligrosa para el Real Madrid. Porque si funciona, reforzará una idea. Pero si no funciona, expondrá un problema mucho más profundo. La falta de un proyecto estable más allá del impacto. Esta crisis no se resolverá con un nombre. Se resolverá con coherencia. O no se resolverá. Y eso abre una pregunta que queda en el aire. ¿Está el Real Madrid construyendo el futuro? ¿O simplemente intentando sobrevivir al presente? Ahora quiero leerte. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Michael Olise es la solución o el síntoma del problema? ¿Piensas que este movimiento fortalece al Real Madrid o revela debilidad?
Dale like si este análisis te aportó una mirada diferente. Suscríbete al canal para seguir todos los próximos capítulos de esta historia. Y no te vayas todavía. Haz clic en la noticia que está apareciendo ahora mismo en pantalla, porque conecta directamente con todo lo que acabas de escuchar y te dará aún más contexto sobre lo que viene.